Hola, buen día a todos nuestros oyentes y seguidores de este espacio virtual que nos gusta llamar Platicando entre Chicas Matemáticas. Muy bien, para quien no nos conozcan, ahorita nos vamos a presentar, pero primero quiero darles la bienvenida a nuestro espacio, nuestro capítulo de hoy, el cual llamamos Matemáticas con Historia. Yo me presento, mi nombre es Miranda Sánchez y ellas son mis compañeras. Hola, buenos días, gusto, mi nombre. A ver, adelante, compañera. Bueno, dejen que se pongan de acuerdo. Ok, va mi compañera aquí de fondo de café con sus linternas en el techo. Ajá, hola, muchas gracias, compañera Miranda. Pues para los que son nuevos en este episodio y todavía no nos tienen el placer de conocernos, nosotros somos, bueno, ya se presentó mi compañera, yo soy Naraí Sánchez y la verdad, este episodio lo preparamos con mucho cariño para ustedes, es un tema muy vital para nuestros escuchadores, oidores, y pues esperamos que les guste mucho, la verdad. Buenos días, mi nombre es Ivana Cabrera, igual como ya mencionaron mis compañeras, esperamos que este capítulo les guste, lo disfruten y puedan reflexionar sobre todos los puntos que les tenemos preparados, ¿no? Porque a lo largo de este capítulo vamos a ver distintos temas, el cual es la importancia de incluir la historia en una clase de matemáticas, porque es relevante, básicamente, el que ustedes piensen o se generen este tipo de preguntas. También la influencia que tiene la historia y la filosofía en la enseñanza, porque obviamente todo esto va de la mano, ¿no? Es como un conjunto de cosas que se unen en cierto punto. Y sobre todo es cómo podemos retomar estos aspectos en un tema específico en el aula de clases, obviamente enfocándonos en matemáticas, ¿no? Ya sabemos la teoría, ya sabemos por qué se debe aplicar, pero ahora es, pues, cómo lo hacemos, ¿no? O sea, cómo lo podemos hacer tal cual. Sí, y bueno, para quien no tenga contexto y que no nos sigue con anterioridad, pues debemos de contarles que nosotras somos alumnas casi egresadas de la licenciatura en Docencia en las Matemáticas de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa de la UABC. Próximas a egresar. Muy bien. Pónganse cómodos porque el día de hoy vamos a viajar desde Babilonia hasta el salón de clases moderno y vamos a aprender muchísimo sobre la historia de esta gran arte que son las matemáticas. Y también muy importante, nos vamos a estar aquí cuestionando entre todos nosotros, nos vamos a estar realizando preguntas que probablemente nunca se nos habían cruzado por la cabeza sobre cómo enseñamos esta materia tan importante, tan vital, que es la matemática. Y sin nada que agregar, pues vamos a comenzar, ¿no? Bueno, para empezar, la importancia de incluir la historia en las matemáticas. A menudo nosotros pensamos que las matemáticas son algo exacto, perfecto, casi intocable. Pero cuando exploramos su historia, descubrimos algo muy fascinante. Las matemáticas son una creación humana, nacida de necesidades, problemas y contextos reales. Y por ejemplo, aquí puede salir una pregunta un poquito como filosófica, porque esto nos hace preguntarnos, ¿las matemáticas se crearon o se descubrieron? Porque no es lo mismo, crear significa como que algo sale de la nada, y descubrir significa que algo ya existía y que otra persona como que lo notó, se dio cuenta, lo encontró. Entonces, en mi opinión personal, yo creo que las matemáticas fueron creadas. Yo pienso que los humanos crearon las matemáticas precisamente para esto, para encontrar la necesidad de que necesitaban un lenguaje que pusiera en escrito como aquello que pensaban para que necesitaban para contar cosas, ¿no? Nace del conteo. Entonces, al ver que comunicarse con palabras no era suficiente, necesitaron inventar ese lenguaje llamado las matemáticas. Es lo que yo pienso. ¿Tú qué piensas? Híjole, amiga Miranda, yo creo que aquí vamos a diferir un poquito porque yo sí creo que las matemáticas fueron un descubrimiento. Yo creo que tenemos matemáticas en todos lados, tenemos números en todos lados, no sé, en el planeta, en la naturaleza, en la tierra, en el espacio, en el cuerpo humano. Yo sí
te puedo asegurar que podrían llegar a ser un descubrimiento, porque podemos encontrar, te digo, matemáticas en todos lados. O sea, yo creo que el ser humano, conforme fue avanzando, fue descubriendo poco a poco, pues estas características en las cosas. Por ejemplo, de hecho, hay una rama en la matemática que se llama etnomatemática, que si no mal recuerdo, son los que se encargan de estudiar en las partes en donde se realizan matemáticas, donde las personas no saben que están realizando matemáticas, que yo creo que es como empezó todo. Siempre hemos realizado matemáticas en nuestra vida diaria, desde incluso yo creo que los antiguos hacían matemáticas sin darse cuenta que estaban haciendo matemáticas, porque en ese entonces no existían las matemáticas. Entonces, por esto yo te digo que fue como que poco a poquito, mientras el ser humano fue alcanzando esta cierta inteligencia que ahora tenemos, que fueron descubriendo las matemáticas. Aunque en tu punto también tienes un muy buen punto, la verdad. Que, ok, sí me podría hacer cambiar de opinión, pero ahorita yo siempre he tenido esa idea de que las matemáticas, el ser humano las fue descubriendo conforme fue pasando su tiempo. Creo que aquí podemos notar que tenemos dos puntos de vista distintos. Por ejemplo, mi compañera Miranda dice que se crearon, mi compañera Anaí que se descubrieron. La verdad, yo estoy más a favor al hecho de que, pues con Miranda, ¿no? De que se crearon. O quién sabe, no sé, miren. Yo sí les quiero comentar que, por ejemplo, pues la historia es algo que ya existe, son hechos antecedentes que tenemos que nos justifican las cosas. Y un punto aquí importante y relevante es, por ejemplo, el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se creó para medir terrenos de forma precisa. Ahorita lo usamos como algo muy procedimental, pero pues la cuestión es de que pues el teorema de Pitágoras se creó para cubrir una necesidad, ¿saben? O sea, fue algo que tuvieron que hacer para en ese en ese punto específico, pues que les saliera adelante, ¿no? Pero pues yo creo que ahora sí, dejando un poquito de lado esta cuestión filosófica, podemos centrarnos a otra perspectiva. Ahora bien, pues ya conocemos el debate de la historia, pero ahora el punto es cómo podemos llevar esa perspectiva de la historia al aula de clases. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer nosotros, no? ¿Y qué generamos cuando el estudiante conoce eso? Conoce el proceso de la historia. Generalmente cuando al estudiante se le explica, ahora sí que la historia, muy relativo todo, el estudiante conecta más con los contenidos porque comprende por qué pasó. O sea, comprende que se está cubriendo una necesidad y de cierta forma deja un poquito de lado lo procedimental, pero sigue enfocándose en eso, ¿no? Es decir, comprende que las matemáticas han evolucionado con el tiempo y se rompe la idea de que solo algunos nacen para las matemáticas o que son puros procedimientos, pues, banales, ¿no? Como muy, calcula la altura del árbol y así. Sí, yo pienso que es muy importante, como tú dices, incluir la historia de las matemáticas en su enseñanza, porque pues tiene todos los beneficios que tú ya mencionaste y muchísimos más. Por ejemplo, por dar un ejemplo, si nosotros dentro del aula habláramos del número 0, podríamos contar cómo las civilizaciones hindúes fueron pioneras de este concepto, mientras que en diferencia con Europa tardó siglos en aceptar al número 0. O sea, solo ese hecho abriría una conversación increíble y súper interesante en un salón de clases sobre la resistencia cultural que tuvo Europa en ese ¿cómo puedo decirlo? En ese momento, y el desarrollo matemático pues podría beneficiar en gran medida a todos los estudiantes. Y pues para poder como meter algo así como algo diferente, ¿no? Algo que haga a la clase de matemáticas mucho más amena, llevadera, interesante. ¿Tú qué crees, Navi? Sí, de hecho, ahorita que hoy estaban mencionando a Pitágoras, se me viene a la mente de que, por ejemplo, el tema de Pitágoras no solamente es algo concreto de fórmulas, pasos, procedimientos, no, o sea, el tema de Pitágoras, de hecho, es muy interesante, es un tema muy amplio, que aparte de hablarnos del teorema, claramente, o sea, Pitágoras y todo lo que conlleva Pitágoras, o sea, fue una comunidad, fueron filósofos que en su momento pues estuvieron debatiendo, ¿no? Así como que yo creo que así como nosotros estaban sentaditos debatiendo, o sea, mezclaban música, mezclaban números, o sea, mezclaban temas espirituales, temas de lógica. No se imaginen, o sea, es un tema muy interesante, o sea, ahorita aquí nos podemos agarrar hablando solamente de los pitagóricos, o sea,
Y nomás de así, y, o sea, imagínense cómo enriquecería el hecho de hablar sobre este tema con nuestros alumnos, o sea, aparte del desarrollo cognitivo que lograrían tener por la parte de debatir, el conocimiento matemático que les quedaría súper remarcado, por ejemplo, este tema les quedaría mucho más claro, les llamaría mucho más la atención. Y bueno, o sea, aquí solamente el tema de Pitágoras, o sea, ya nos puede mostrar las cantidades de ideas matemáticas que nacen de momentos así llenos de reflexiones, de lluvias de ideas. Y pues la verdad sí, tienen muy buenos puntos de que la historia y las matemáticas van muy de la mano, se le puede sacar mucho provecho a esta parte de la matemática. Y yo creo que además el hecho de que podemos abrir como una nueva ventana, ¿no? O sea, ya no sería solo ver las matemáticas como matemáticas, podemos verlas como una actividad viva, cultural y pues humana, ¿no? O sea, la necesidad humana que se generó para tenerlas ahorita. Las matemáticas, pues a final de cuentas, o sea, tienen un chorro de relatos, historias, conflictos, avances, traiciones, romances, de todo un poco. Entonces, el hecho de que los estudiantes peleas, peleas, o sea, ya con eso va a generar un universo un poquito más interesante, ¿no? Sería un poquito más llamativo para ellos. Sí, yo creo que incluso ayudaría un poquito a como combatir esta parte de la enseñanza tradicionalista para las matemáticas y nos saldríamos un poquito del esquema porque le metes un poquito de historia al alumno ya de que, a ver, estamos en clase de matemáticas, no en clase de historia. Y ya es como que ya tiene su atención, para ahí ya generas un punto de atención para el alumno, o sea, sí. La verdad, sí. Tal cual, Sí, completamente de acuerdo. Vemos que es súper importante y súper beneficioso la historia dentro del salón de aulas de matemáticas. Muy bien, pues creo que podemos continuar al siguiente tema. Veamos cuál es el siguiente tema de este video. Y bueno, como mencionamos en unos momentos, vamos a tener, en este corte vamos a hablar sobre uno de los temas muy importantes y va muy de la mano con lo que acabamos de ver hace unos momentos, que es la influencia de la historia y la filosofía en la enseñanza de las matemáticas. La filosofía forma una parte vital de todo, ¿no? De hecho, muchas de las grandes ideas matemáticas no surgieron frente a un espejo, así como nos solemos imaginar, sino al contrario, surgió de una parte muy humana, surgió así de un círculo donde personas estuvieron cuestionándose, creando pues en sí filosofía y aparentemente dudas que parecían a simple vista parecer dudas X, o sea, sin importancia, fueron cosas que sacudieron al mundo. Por ejemplo, tenemos esta pregunta tan crucial que es, ¿qué es la verdad? Esta pregunta es una de las preguntas muy filosóficas, o ¿qué significa el demostrar algo? ¿Existe realmente el infinito o solamente es una construcción en nuestra cabeza? Estas preguntas que acabamos de mencionarles no solo fueron cosas teóricas, no, al contrario, fueron el motor que llevó que los griegos crearan la demostración de la lógica. Por ejemplo, a Platón este tipo de preguntas lo llevó a imaginar un mundo perfecto de objetos matemáticos. Por ejemplo, tenemos a Euclides también, que estas preguntas tan filosóficas lo llevó a organizar conocimientos como el sistema ordenado de axiomas y de algunos teoremas. Algo que aquí cabe recalcar que se me hizo muy interesante que mencionó nuestra compañera Naraí es que sí, o sea, la filosofía es parte de las matemáticas porque también en matemáticas se puede filosofar, ¿no? Como ella mencionó lo de Platón o incluso lo de Euclides, ¿no? Por ejemplo, uno pensaría que la filosofía ya quedó en el pasado, pero realmente no. Hace unos siglos antes se llevó otra disputa, ¿no? Sobre figuras matemáticas. Por ejemplo, Cantor se atrevió a afirmar que hay infinitos más grandes que otros. Y al afirmar eso, pues todos se quedaron como que, pues muy molestos, muy... ¿En serio dices eso? O sea, a ver, como sacados de onda, me imagino, ¿no? Ajá, sí, tal cual, como por qué, ¿no? Y la cuestión es de que sí, o sea, al momento de todos reflexionar, filosofar de es verdad, no es verdad, es mentira, ¿qué es verdad en este punto? O sea, de lo que me dices, pues llegaron a la conclusión y se dieron cuenta que realmente sí. Y salió la teoría de los conjuntos, donde están los números reales, los que ya conocemos, ¿no? Y otra gran clasificación de conjuntos.
Ok, ¿Tú qué a lo opinas? que estoy entendiendo, pues la filosofía es en cierto sentido como la chispa que enciende la creatividad matemática. Como cada vez que un matemático se pregunta, que duda, que cuestiona o que exige una prueba más elegante o detallada sobre algo, está haciendo filosofía. Y pues por eso es que nos preguntamos, pues no solo hablamos de ecuaciones o fechas históricas, sino que nos preguntamos lo mismo que ellos se preguntaron, ¿no? Como cómo sabemos que algo es cierto, qué significa entender un número, o por qué la historia de las matemáticas está llena de ideas que primero parecieron una locura, porque pues cuando, por ejemplo, Isaac Newton dijo de la gravedad que existía una fuerza que salía de la Tierra y que tenía que ver con el espacio, que hacía que todas las cosas cayeran hacia el centro de la Tierra, hacia el piso, es como que te quedas, o sea, eso es una brujería, eso no tiene nada de científico, no es nada matemático porque estás diciendo eso, ¿sabes? Y es como de que, ¿cómo los convenzo de que lo que estoy diciendo es verdad, no? Entonces, también ahí surge otra necesidad de poder comprobar con hechos, con matemáticas, que este tipo de respuestas que salen de esos pensamientos esas preguntas, como dicen, tan filosóficas que uno no se pone a pensar en eso de repente. Es como de que, pues de ahí también surge la necesidad de usar matemáticas para explicar ese tipo de comportamientos de estas que nos llevan a esas, que nos llevan a esas preguntas filosóficas. Algo que aquí a mí se me hace como muy importante es que obviamente que dependiendo de la época era cómo cambiaban y cómo se consideraban las matemáticas, influyendo obviamente esto de la filosofía. Por ejemplo, los griegos se enfocaban en la demostración. En el mundo árabe predominaban los problemas prácticos, es decir, las aplicaciones, ¿no? Y pues ahorita en la actualidad aparece el rigor formal, la matemática de una perspectiva muy formal. Sí. Esto también pues nos muestra que la clave para la enseñanza de estas matemáticas no existe solo una manera de entender las matemáticas. Pues abrir esa discusión en clase ayuda mucho a que los estudiantes piensen por sí mismos de forma crítica. ¿Verdad, Naray? Sí, de hecho, por ejemplo, o sea, de hecho, yo creo que a muchos maestros nos ha pasado, ¿no? Que nuestros alumnos nos preguntan, ay, maestra, ¿qué es un número, no? O sea, y es como que, o preguntas que a veces nosotros consideramos como que, ay, esta pregunta no tiene sentido, pero, por ejemplo, cualquier pregunta que nuestros alumnos se hagan, o sea, son preguntas, son cosas filosóficas, es un tema filosófico, el tema filosófico es muy amplio, cualquier pregunta entra, cualquier cosa que una persona se cuestione ya entra como filosofía. Entonces, cuando un estudiante se cuestiona algo, no está fallando, no está diciendo obscenidades, no, al contrario, o sea, a esto es lo que nosotros le llamamos filosofar, que en su momento esto de filosofar nos trajo hasta donde estamos realmente con las matemáticas. Creo que aquí entra mucho la cuestión de cómo evolucionaron uno con el otro de la mano, ¿no? Porque pues tal cual incorporar esto en las matemáticas hace que se vuelvan más humanas, más cuestionables, más explorables, dejando el hecho de que muchos opinan, ¿no? Que la matemática es una ciencia exacta y que es todo muy cuadrado. Pues realmente no, o sea, también en las matemáticas se puede opinar, se puede dar tu perspectiva, te puedes decir lo que tú piensas y obviamente todo desde un punto crítico, ¿no? Exploratorio, vaya. Sí, donde, o sea, la persona se vuelve como parte central, ¿no? De este tema. Bueno, entonces aquí creo que sí le dimos al gordo, ¿no? Tocamos un tema muy importante donde la filosofía y la historia, o sea, van de la mano con enseñar matemáticas, o sea, no se puede una ni otra, o incluso gracias a la filosofía y a la historia, o sea, gracias a la filosofía están las matemáticas, y gracias a que conocemos la historia es que tenemos esta parte del conocimiento de la matemática. Sí. Entonces, sí, fue es un muy buen tema para discutir, la verdad. Pero, ¿qué les parece si pasamos a nuestro tercer y último tema del video de hoy? Por mí está súper bien. Vamos. Sí. Y bueno, ya vimos mucho de
historia, filosofía, hablar las matemáticas en la clase, pero ahora, ¿y cómo hacemos esto? O sea, a ver, hablemos de un ejemplo así concreto de cómo uniríamos este tema de filosofía y historia en una clase real en matemáticas. A ver, por ejemplo, Joana, ¿cómo qué tema se te ocurre que podría prestarse muy bien para tocar estas partes no importantes y hacer una clase más dinámica y más llamativa? Creo que cuestionándome todo lo que hemos visto, estoy entre dos opciones, pero siento que la que más encaja con lo que hemos visto sería un tema de proporcionalidad. No sé si les parece bien en secundaria. ¿Qué opinan? Me parece súper bien porque se me acaba de ocurrir que podríamos empezar con el tema de proporcionalidad. Iría muy bien contar la historia de un viaje a Babilonia, donde allí los comerciantes usaban pues proporciones para intercambiar productos y calcular cosechas. Podemos hablar un poquito sobre su cultura para después poder introducir algunas preguntas filosóficas como ¿qué significa que dos cantidades crezcan juntas? O por qué esta idea aparece en arte, música, química, economía, y abrir una discusión entre los compañeros para que surja esta lluvia de ideas y que surja algo interesante. Creo que también pudiéramos agregar o investigar, o sea, como que decirles a los estudiantes distintos casos históricos donde se haya aplicado para que ellos además se den cuenta de que no solamente fue algo que pasó, sino que fue algo que impactó. Por algo lo estamos usando hasta ahorita, ¿no? Sí. También, pues, recetas, ampliación de imágenes, mapas, mezclas en ciencia, ese tipo de actividades prácticas que sean táctiles, que ellos puedan hacer, que se puedan dar cuenta. Sí, otro ejemplo que podríamos usar o que se podría dar en la clase en secundaria podría ser enseñar ecuaciones lineales, precisamente con historia y filosofía. Por ejemplo, podemos contar cómo el álgebra surge en el mundo árabe, con Al-Khwarizmi cuando resolvía problemas cotidianos de herencia, reparto y comercio. Sí, de hecho, podríamos introducir como algunas preguntas a la clase, como que ¿en qué problemas actuales resolvemos con ecuaciones? O ¿cómo cambiaron los métodos desde la antigüedad hasta ahora? Preguntas así como para variar y hacer más dinámica la clase. Siento que está en el hecho de que podemos agrupar tanto pues la historia, podemos incluso con las preguntas un poquito de filosofar y ya con un material didáctico o alguna actividad didáctica que ellos hagan, pues sería como un broche de oro, ¿no? Sí. Sí, Pues, muy buenos ejemplos dieron, ¿eh? De hecho, no se prestan muy bien para este tema. Sí, así de fácil podemos hacer una clase que involucre historia y filosofía. Y lo que es saber matemáticas. Por supuesto. Matemáticas, por supuesto. Bueno, ha llegado el momento de pasar a nuestro momento casi final de nuestro video, la última parte para cerrar con broche de oro este pequeño podcast que tenemos, ¿ok? ¿Les parece así? Sí, me parece muy bien. Excelente. Muy bien. Pues concluimos que hoy descubrimos que las matemáticas no son solo números y procedimientos, que también tienen una historia que debe ser contada. Sí, también sobre la filosofía, o sea, que son, o sea, preguntas profundas, como que esto nos sirve para construir conocimientos o nuevos aprendizajes o incluso descubrir nuevos temas que nos llamen nuestra atención en la clase de matemáticas. Y lo más importante es cómo estas perspectivas, ¿no? Esas perspectivas teóricas, este planteamiento del problema se puede integrar a la clase de una forma didáctica, ¿no? No solo dejando una clase tradicionalista, sino evolucionando un poco, que sea algo un poco más didáctico para los estudiantes y que les guste más. Sí. Ahora, de nosotras, para ustedes, nuestros queridos oyentes y pues seguidores que nos están viendo en este video, nos gustaría dejarles estas 3 preguntas reflexivas para que ustedes también se pongan a filosofar un rato. Que se pongan a filosofar, que puedan compartir esto con nosotras, ¿no? ¿Qué temas matemáticos enseñados hoy podrían entenderse mejor desde su historia? ¿Y qué preguntas filosóficas
podríamos incorporar en el salón de clase, además de cómo podemos humanizar más las matemáticas para nuestros estudiantes. Sí, nos gustaría que se pusieran a reflexionar un poquito, a generar ideas y que nos den estas ideas, ¿no? Para también nosotros ir viendo cómo piensan o compartiendo aquí ideas entre nuestra comunidad. Y la verdad, pues muchas gracias por acompañarnos en este viaje a la historia y la filosofía, que esperemos que les haya servido mucho. Y pues de antemano, muchas gracias por aquí tomarse el tiempo. Pues muchas gracias, eso sería todo. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Adiós, hasta la próxima semana. Bye.